Amados, muy buenos días. Mire, ya se nos acabó la semana, pero seguimos meditando en este tema que habla acerca de que mucha gente luego piensa que Dios por algo hace las cosas. Y esto viene normalmente de esta cita bíblica que está en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero si usted se detiene a ver esta cita, se va a dar cuenta que esta cita, lejos de ser una cita inclusiva, es una cita exclusiva, o sea, que excluye. ¿Por qué excluye, amados? Porque tiene dos condiciones. Primeramente dice, para el bien de quienes lo aman. Y Jesús dice, el que me ama, me conoce y obedece mis mandamientos. Quiere decir, alguien que tomó su Biblia y que decidió conocer a Dios. Número dos, dice, y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Hay mucha gente que cree allá afuera que dice, híjole, estoy pasando por una situación, pero Dios tendrá un propósito en ello. A diferencia de lo que solemos creer, no es así. En la Biblia las cosas son al revés. Mira, hay gente que dice, yo quisiera tener una señal para creer. Dios dice, las señales que siguen a los que creen. Entonces, pues no funciona así. Y también el propósito es un tema igual. Si vamos al principio de la Biblia, vamos a encontrar esta cita maravillosa que dice, esta está en Génesis 1:26, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, y según la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta especificar que esto está en una versión específica de la Biblia, dice, para que sean como nosotros. Y luego dice, ellos reinarán. Está hablando de que Dios nos dio el propósito de reinar, de gobernar, de ejercer dominio. Y a lo largo de la historia de la Iglesia y de la Biblia hemos descubierto que existen 7 esferas. Si usted no conoce estas 7 esferas, lo invito a que vaya al video del martes, al video número 2. Ahí le voy a explicar un poquito más de dónde viene. Pero hay 7 esferas de la sociedad en donde los hijos de Dios deberíamos de establecer dominio. Antier hablábamos de la familia, ayer hablábamos de la economía, hoy hablaremos del gobierno. Y este tema es un poquito escabroso. Porque número 1, debería de haber más hijos de Dios en el gobierno. Pero el número 2, y esto a mí me pega muy duro. En Romanos 13, la Biblia nos explica una verdad bien gruesa. Dice, ustedes tienen las autoridades que merecen. Si tenemos unos papás malos, si tenemos unos maestros malos, si tenemos unos pastores malos, si tenemos unos gobernantes malos, y hay veces que todo el mundo se queja del gobierno, lo único que tendríamos que hacer es regresar a la Biblia y la Biblia nos va a decir, ustedes tienen un gobierno de acuerdo a su corazón, o sea, tienen un gobierno como el que merecen, de ninguna otra manera y no es diferente. Y ahí es en donde yo siempre digo, ouch, sí me agüito. Y le voy a explicar por qué me agüito. Porque es verdad. No es por... Ahora sí que no hay vuelta de hoja, porque es verdad, es lo que dice la Biblia. Ahora bien, nosotros, como parte del pueblo de Dios, amados, deberíamos de tener una gran y profunda conciencia de quienes nos gobiernan. Hay veces que tendemos a ser partidistas, hay veces que hoy en día es todavía más difícil porque nos dejamos de llevar por los chismes de las redes sociales y no nos damos cuenta, pero normalmente no tenemos idea de quién nos gobierna y tampoco estamos dispuestos a ser parte de ese gobierno y a bendecir ese gobierno y tampoco estamos dispuestos a orar por ese gobierno. Y la verdad es que la verdad bíblica debería entrar en nuestra manera de gobernar, porque la Biblia habla largo y tendido de cómo gobernar. Habla largo y tendido de cómo establecer un gobierno y habla largo y tendido de cómo hacer justicia, hermanos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Hemos dejado el gobierno en manos de alguien más y hemos dejado a un lado nuestro papel como hijos e hijas de Dios y hemos aprendido a reaccionar visceralmente ante nuestro gobierno sin entender la verdad bíblica que dice que tenemos las autoridades que merecemos. Entonces, amados, ¿cómo tomamos control, cómo establecemos gobierno y cómo establecemos reino dentro del gobierno? Número 1,
tenemos que orar y bendecir a nuestras autoridades. Número 2, tenemos que asegurar que las personas que están en el gobierno escuchen de la palabra de Dios. Mire, no me atrevería a jactarme, lo digo con gran honra. Pero, por ejemplo, estos videos que usted ve el día de hoy, antes eran escritos. Y en varias ocasiones me tocó visitar a uno de los presidentes de la República, porque por alguna razón los escritos del Red Couch le llegaban al presidente y el presidente me mandó llamar. Y aprendí que el presidente de la República tenía consejeros. Y dentro de eso tenía consejeros que también lo aconsejaban en la verdad bíblica. Y yo decía, wow. Y fue una de las épocas bastante buenas de nuestro país, económicamente hablando. Yo creo, amados, que no es tan difícil. Tenemos que empezar por hacer nuestro papel, pero también tener una conciencia de que nuestro propósito es establecer gobierno y dominio de parte de la palabra de Dios en el gobierno. Se lo dejo de tarea y nos vemos el lunes, que le vamos a seguir con este tema. Por favor, cuénteme qué opina y qué le parece esto que estamos